Esta semana realmente la gente salió masivamente a la calle. No es que haya dejado de salir a la calle. Todos los días en diferentes partes de Venezuela, los trabajadores, el ciudadano, el pueblo, como lo quieren llamar, sale a protestar por sus derechos. Pero como esta semana se reactivó la calle nuevamente, no solamente en las principales capitales, en las pequeñas ciudades, en todas partes, porque la gente siente que no hay futuro con esta gente. Andrés Velázquez nos puede hablar de qué pasó en Bolívar y qué está pasando con Sidor. Por cierto, él, que nació en el 53, uno de sus primeros trabajos importantes políticos los hace trabajando como trabajador de Sidor, aunque ya desde pequeño, desde estudiante, se interesaba por la política. Bienvenido, Andrés Velázquez. Hace tiempo que no hablábamos. ¿Cómo estás tú? Se te quiere, ¿ok? Gracias, Napoleón. Gracias. Saludo y abrazo para ti, para Ángela. Bueno, igualmente se les quiere. Bueno, qué decir. Eh, el tema es que no se trata de un Estado, tal como tú lo has señalado. No se trata de un sector de trabajadores, no se trata de una ciudad en particular, sino que se trata, yo diría que masivamente, de todos los estados del país. No hubo un estado de Venezuela donde esta semana no salieran los trabajadores de distintas áreas, educadores en primer lugar, salud, trabajadores de industria, bueno, en general, empleados públicos, amas de casa, incluso sumadas a la protesta, y fue nacional. De manera que no fue un estado, sino toda Venezuela. No fue un sector de trabajadores, sino todos los trabajadores. Y esto, por supuesto, es una novedad. Primero, porque es arrancando el año y generalmente para estas fechas del año nunca se dan manifestaciones de esa magnitud. Y el segundo elemento indicador de toda esta situación, bueno, es que muestra o pone en evidencia un enorme descontrolación, sobre todo la población trabajadora, cuyo salario mínimo está en los $6, la gente empobrecida, el país arruinado, la calidad de vida desapareció, no hay empleos en Venezuela, la gente está muriendo por falta de sistema de salud público. Bueno, desapareció el HCM para los trabajadores en general, y esta situación es lo que ha venido a generar este enorme descontento que incluso eh, yo digo que se extrapola, se fundamenta mucho más ese malestar cuando ayer vimos a un Nicolás Maduro hacer un reporte en la Asamblea Nacional que dirige Jorge Rodríguez, y tiró perlas como esta de que las cosas económicamente en Venezuela iban de manera sobresaliente, y era Venezuela uno de los países que en América Latina tenía el primer lugar de crecimiento económico. Que le pregunte eso a los trabajadores, que le pregunte a los maestros, que le pregunte a los trabajadores del sector salud, que le pregunte a las amas de casa que tienen que hacer arte de magia para ver cómo rinde la comida. Es que, Esa es la perdona que te interrumpa, es que hay que tener en cuenta realidad. Maduro, Y eso, bueno, que Maduro es, tenemos problemas con el Internet, que sí, Maduro es gran no, discípulo, yo te oigo perfectamente. ajá, del publicista fundamental de Hitler, Goebbels, que decía que cuanto mayor es la mentira, mejor y primero se lo cree mucha gente. Para ellos era la mayoría de los alemanes de aquel tiempo. Sí, bueno, y lo cierto es que hoy por hoy, los trabajadores de Sidor siguen paralizados, no hay quien dé la cara, no envían alguien a constatar, a mediar, a conversar, que es lo lógico en estos casos, porque los trabajadores no están allí porque les da la gana, no están protestando y están parados porque
caprichosa se ocurrió de un día para otro. No, están reclamando salario, que es el reclamo de todos los trabajadores del país. El salario desapareció. Están reclamando medidas económicas contra la inflación. Los trabajadores han decidido que no pueden seguir recibiendo como parte o pago de su labor diaria en las empresas una mortadela y 2 pollos, que es lo que les pagan. Bueno, y ahorita tenemos, permíteme, tengo aquí los nombres de trabajadores detenidos ya que van a llevar, según ellos, a tribunales: Luis Coro, David Torres, Juan Carlos Arias, Remy Ramos, Over Ramos, Juan Mendoza, Neri González. Son 9 trabajadores, 2 de Bausilún y los otros trabajadores son de Sidor. Y a otros han ido hasta su casa los cuerpos de represión de GESIN y SEBIN a llevarles, en el mejor término fascista o en el mejor mecanismo fascista, van a su casa con una citación de tribunal para que firme una cautelar en la que, bueno, no les van a hacer nada, pero deben dejar de hablar de Sidor, deben dejar de reclamar salario, deben dejar de reclamar por su salud en la empresa. Bueno, toda esta situación. Esa es la grave situación que hoy tenemos en Venezuela, que repito, no es del Estado Bolívar nada más, es todo el país, y que, de acuerdo a cómo van las cosas, lo que yo puedo predecir, conociendo más o menos esta dinámica de reclamo laboral, que esto va a seguir creciendo, creciendo y creciendo, porque por donde se le mire, Maduro no tiene respuesta para los trabajadores. Bueno, Maduro dijo una cosa interesante. Se, yo creo que metió la pata al decir eso, porque se desenmascaró cuando dijo que no se habían logrado realmente los objetivos, que la situación estaba, no que Venezuela se arregló, como es la publicidad general, sino que no se ha podido arreglar por culpa de los Estados Unidos y por culpa de que le tienen represado una cantidad de dinero y demás. O sea, que no se arregló, y por eso que no le puede pagar a los trabajadores el aumento de sueldo que está pidiendo, y ofreció unos bonos, con lo cual pretende engañar con unos bonos a los trabajadores cuando tiene que respetar los contratos colectivos que ellos mismos eliminaron hace años atrás. ¿Okay? Sí, Maduro es un farsante, Maduro es un embustero por la calle del medio. Porque, bueno, y lo bueno de todo esto es que ya no engaña a nadie, Napoleón, y a quienes nos estén compartiendo con nosotros este programa. Maduro ya no engaña a nadie. Ya ese cuentico de el bloqueo y el imperialismo, que es el que impide, ya ese cuento no se lo traga nadie. Maduro intentó vender aquí, con unos aliados también de Fede Cámaras y otros que se le plegaron, algunos empresarios de esos alamecates que se le plegaron, para tratar de vender la idea de que todo se estaba arreglando en Venezuela y que, bueno, la economía había venido empujada hacia arriba, y resulta que se trataba de eso que hemos denominado la burbuja de bodegones y algunos otros negocios de alta factura, como han dicho algunos, que han ido montando en algunos sectores del país. Y él creyó que con eso iba a engañar a la población. Pero la burbuja le estalló en la cara. La burbuja se desinfló. Y cuando todos estos trabajadores hoy están en la calle, enardecidos, reclamando con justa razón sus salarios, bueno, resulta que eso lo que demuestra es que la burbuja se les pichó a Maduro. La burbuja se le reventó, se le desinfló. Y hoy por hoy, Maduro puede intentar decir que se trata del imperialismo, pero nada de eso. Se trata de que una banda de saqueadores, de corruptos, de malandros que están enquistados hoy en el poder, bueno, sencillamente se apoderaron absolutamente de todos los recursos del país, lo robaron, y es la razón por la cual Venezuela no tiene buenas escuelas, por la cual no hay servicio eléctrico confiable en el país, por la cual no hay agua en el país, agua potable para los venezolanos,
Todo eso no existe, no hay un sistema de salud público, no hay ese estado de bienestar del cual hablábamos en el pasado, porque sencillamente el país fue asaltado, robado. Una banda de ladrones, Maduro y su pandilla, saquearon este país y son los responsables, únicos responsables de toda esta situación de sufrimiento, de crisis que el país está viviendo hoy día en Venezuela. Ahora, a ver qué piensas tú de lo que te voy a decir ahora. Yo creo que esta gente es muy mediocre, ¿ok? Que hay cosas que ellos quisieron hacer y hacen a propósito, y voy a decir cuáles, porque no lo digo yo, lo dice el presidente de México actual, la joyita que tienen los mexicanos, y se lo dijo una vez a Giordani, a Guayquipuro Alameda, cuando sentía que Guayquipuro Alameda podía ser cómplice de esos que ellos llaman revolución, que no es otra cosa que una involución. Lo de los servicios públicos y demás, yo creo que es incapacidad de ellos porque no sirven para nada, ¿no? Pero hay una política que no es del Foro de Sao Paulo, porque es muy anterior al Foro de Sao Paulo, que es lo que aplicó Fidel Castro cuando hablaban de bloqueo, que no fue ningún bloqueo, bloqueo fue cuando unos barcos no permitieron a los rusos seguir metiendo los misiles a Cuba, entonces lo bloquearon. Lo otro en todo caso, es un embargo porque los Estados Unidos a las propiedades de los norteamericanos en Cuba, pero solamente de norteamericanos, no de otros países, se las robaron. No les dieron ni un centavo y entonces, ok, entonces los embargamos. Ustedes no pueden hacer nada con nosotros, ni nadie que comercie con nosotros, ¿no? Puede comerciar con ustedes. Eso es un embargo. Bueno, páguennos entonces lo que nos deben, ¿ok? Es una forma de exigir. Pero ellos no solamente le compran a Estados Unidos medicinas y alimentos, porque hay cosas que sí pueden comprar, sino que siempre México y España y Canadá en especial le compraban y le vendían las cosas y muchísimos países le regalaban las cosas. AMLO dijo una cosa que es lo siguiente, dijo, miren, este gobierno va a ser para todo el mundo, pero especialmente para los pobres. ¿Por qué? Porque y lo dijo textual prácticamente, estaba grabado en video, porque la clase media, por eso es que no les interesa que los pobres lleguen a clase media, ¿no? Porque la clase media, los intelectuales, los empresarios, ¿no? Que aman a su país, nos interesan los empresarios de afuera, que no les interesa el país sino ganar dinero, esa gente se va a enfrentar a nuestros intereses para cambiar el país, que es exactamente lo mismo que dijo Giordani a este hombre, Agua que puro Alameda. No, mira, tú tienes que entender que esto es para largo, necesitamos que los pobres sigan siendo pobres, ¿no? Porque ellos necesitan que se les deba algo, que el pobre necesite la mendicidad, la miseria, el clap que le van a dar porque si no van a morir de hambre, que necesiten el puesto que ellos le van a dar mal pagado porque entonces van a necesitar a estos vagabundos. ¿Qué piensas tú de eso? Sí, bueno, lo mismo dijo el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez. Lo repitió textualmente tal como tú lo has señalado, que no había que sacar a los pobres de la pobreza porque si llegaban a clase media pues se les voltearían. Esa es la tesis que priva en ello. Eso es precisamente, yo pienso aquí, comparto contigo el criterio de que todo este social que se da por la vía de los alimentos, de que dependan de ellos una o del esos nombres que tiene para su organización. Una operación por temas de salud a cualquier ciudadano, que el trabajo antes uno protestaba porque el compañero enviaba al del sindicato y eso partidizaba el empleo. Bueno,
Ahora la situación es grave y peor, porque aquí no se da ni siquiera la compra de una bombona de gas en el barrio si la VC, el jefe del barrio, el barrio no autoriza esto. De manera que hay un control total, completo de gente para efectivamente hacer depender a los ciudadanos, todos y cada uno de ellos, de las limosnas del Estado. Eso es una manera de hacer control, mantenerse precisamente a que un proyecto a perpetuidad tal como lo ha dado, donde aquí no hay alternabilidad del poder ni la pluralidad política o democrática de la cual habla la Constitución, pues, sencillamente todo gira alrededor del partido y de esa extorsión que esta gente viene haciendo a todos y cada uno de los, mantenerlos dependiendo del alimentado para de esta manera, bueno, coaccionarlos políticamente, meter miedo desde el punto de vista político, el bono que si le llega o no le llega, te lo quito o no. Bueno, tipo de cosas para manipular en el momento de elecciones. A eso, bueno, le has dado en el clavo porque allí está ese control político. Ahora se te escucha cortado en un momento dado. Mira, Tiene de todo. una cosa, tú que desde muy joven has entrado en la política, tú que en el 73, por cierto, ¿Cómo estás en Sidor, oyes ahora? tú que ahora te escucho cortado, tú que fuiste alcalde, que fuiste gobernador, diputado, que conociste a los antiguos dirigentes políticos venezolanos fundadores, pero también a los hijos y herederos de ellos, ¿no? Y que conoces a los de ahora. ¿Cómo entiendes la política? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hay un enorme fracaso para enfrentarse? Yo sé que es muy difícil porque no es una dictadura, no es una dictadura como la de Pérez Jiménez, que podría ser dictador, ¿ok? Pero quería a su país y quería hacer cosas para su país, equivocadamente o no como desde el punto político, pero lo hizo y pasó a la historia, o como Pinochet, que ok, mató a muchísima gente, es un dictador y un asesino, lo fue, pero quería a su país. Estos son narcotraficantes, estos no son políticos, son delincuentes. ¿Ok? Yo sé que es mucho más difícil salir de ellos, además con el apoyo de otras dictaduras. Pero la dirigencia política venezolana tenía el apoyo de las democracias y del país fundamental que es Acción Democrática, por favor, que es los Estados Unidos durante muchísimo tiempo. Republicanos y demócratas de pie aplaudiendo al presidente interino. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué sucede con los políticos venezolanos o con la política venezolana? ¿Aló? Entonces se paralizó. ¿Aló? No te oigo. Estás congelado, no te oigo ni te... ¿Aló? ¿Me oyes ahora? No me oyes bien. Yo te Ahora oigo sí. perfectamente. Ok, pero quedaste congelado. Entonces, ¿qué está Ah, pasando con la política venezolana? sí, ok. Yo creo que es muy sencillo. La dirigencia política venezolana no está a la altura de esta situación que hoy vivimos de crisis en Venezuela. No está a la altura. Es más, yo soy de los que afirmo, duro, incluido el mismo, llegaron hasta este momento por lo errático de la dirigencia política venezolana. Yo creo que aquí se montó un político que es el que ha venido dirigiendo, conduciendo la política por todos los años, que no ha dado pie, para decirlo en términos futbolísticos, ¿verdad? Ha sido demasiada
ha sido demasiado error tras error y que lo pudimos ver en los últimos días de este año y comienzos del año pasado y comienzos de este año, cuando un aspecto que teníamos como un elemento positivo importante de reconocimiento en la lucha de resistencia contra esta dictadura, pues sencillamente, bueno, fue eliminado sin son ni ton, sin percatarse, y yo no voy a comentar otros daños colaterales que esto produce o produjo. Me voy a referir a uno solo de ellos, el tema de la unidad. Eso afecta a la unidad, eso golpeó la unidad, eso ya era maltrecha la unidad para el momento y esto la terminó de golpear. De manera que yo frente a eso lo que puedo decir hoy es que la unidad prácticamente desapareció, no existe. Pero soy un convencido que sin unidad no podemos dar esta batalla. De manera que tengo el compromiso, sigo asumiendo el compromiso que antes he asumido con la unidad, pero de cara a esta nueva situación de reconstruir la unidad. Creo que hay que reconstruir la unidad frente al error político que han cometido en este caso el G3 y otros que le acompañaron, pero creo que hay necesidad de recomponer esa unidad, y creo que tenemos una herramienta muy importante en ese sentido, que es la primaria presidencial para los efectos de reconstruir la unidad. Porque lo que sí tenemos claro en Venezuela, no yo, los ciudadanos, que un candidato por consenso impuesto por cogollos partidistas que hoy no conducen a nadie, no organizan a nadie, eso no será aceptado por la población. Andrés, Esa es la situación que hoy estamos viviendo. Una oposición política que no acierta efectivamente en las decisiones que toma, para luego en todo su desacierto estar haciendo control de daños posteriores, una cosa que yo llamo la permanente revisión de lo que se vive haciendo por los errores que se vienen cometiendo de forma constante y permanente. Pero una pregunta, si ellos que eligieron esa fórmula de un gobierno interino, ellos lo eligieron, o sea, a ellos lo eligieron los que fueron a votar, perfecto, a esos diputados, ¿ok? Pero esos diputados a su vez eligieron un gobierno interino. A regañadientes, como tú quieras, le tocó la suerte o la desgracia, no sé, yo creo que es la suerte porque pasó para la historia, ¿ok? Y la historia no será tan dura como es la actualidad con él, a Juan Guaidó. Perfecto. Si ahí no se pusieron de acuerdo, si ahora se están echando todas pestes unos con otros, ¿cómo van a estar unidos alrededor de otro señor que ni siquiera ellos han elegido, que ellos han apoyado durante años? Porque a Juan Guaidó lo apoyaron durante 4 años. O sea, si lo hizo tan mal, lo hicieron todos, ellos también. Todos lo hicieron mal. Todo el gobierno interino lo hizo mal, porque al fin y al cabo eran los diputados los que estaban apoyando eso y apoyaban todas las cosas que se hacían y se discutían. Ok, ¿cómo por unas elecciones, que no sé cómo las harán sin que no participe para nada el Consejo Nacional Electoral, van a escoger? Suponte que gana en esas elecciones Guaidó o María Corina Machado, por citar dos que ellos detestan. ¿Qué va a pasar? Sí, bueno, yo creo que ese es parte del desafío y parte de las cosas que supuestamente deberían tratarse en las negociaciones de México, que las veo hoy por hoy, bueno, más enterradas que nunca, porque el régimen ha dicho que hasta que no le den recursos, le liberen los recursos del acuerdo que se aprobó, bueno, sencillamente no iban a avanzar hacia ningún otro aspecto de esa negociación, que por cierto, el punto siguiente de negociación tiene que ser todo lo relacionado con elecciones y garantías de un proceso electoral confiable, de un proceso electoral transparente.
Entonces, es parte del tema. Y es allí donde yo digo, donde tendremos necesariamente que darle alternativas al pueblo venezolano en función de que tiene otros referentes políticos de los cuales escoger en una contienda de primaria presidencial distinta a lo que hasta ahora ha venido dirigiendo o conduciendo la política en el país. Una Eso para pregunta. nosotros es fundamental. Y ese candidato que sea electo, esto es clave, Napoleón, ese candidato que sea electo, que tiene que convertirse además en el líder del país, con un nuevo equipo de conducción política, pues sencillamente tiene que estar dispuesto a jugárselas todas. Cuando digo jugárselas todas es jugarse incluso su vida para hacer respetar lo que el pueblo venezolano decida en su contienda de primarias y en su proceso electoral del 2024 presidencial. Ahora, una cosa, Andrés. Yo entiendo que se pueda llegar a un acuerdo con un dictador, como se llegó a un acuerdo, por ejemplo, con Pinochet, que se fue, aunque después lo persiguieron, o con Pérez Jiménez, aunque después lo persiguieron y lo extraditaron. ¿Ok? Pero después que pasó unos años, no sé cuánto, en la prisión aquí, después de ser juzgado, pues se fue a vivir tranquilamente a Europa, perfecto, a España. Pero esta gente que está denunciado y que está siendo investigado por la Corte Penal Internacional, que tienen precio su cabeza por la justicia norteamericana, que más o menos es mucho más independiente que en la mayoría de otros países, la justicia, el poder legislativo del poder judicial. Ellos no van a querer dejar el poder, porque eso significa que van a ir presos afuera o que no pueden disfrutar del dinero robado en ninguna parte del mundo, a menos que lo hagan en Cuba, que no sé si lo van a aceptar, o en Rusia o en China, que no sé si los van a aceptar. ¿Tú todavía crees que ellos por mucha presión internacional, van a permitir unas elecciones libres? No, yo estoy absolutamente seguro que ellos siempre tendrán alguna ventaja, pero yo soy de los que creo, estoy además convencido de eso, Napoleón, que si este país, así como protestó esta semana, se pone de pie con ese malestar que los embarga y que los hace protestar hoy, y tiene claro que si esta gente no sale del poder, el país no se va a componer, no vamos a recuperar la libertad, no vamos a recuperar democracia, ni bienestar, ni calidad de vida. Si el país, ese líder del cual yo estoy hablando, debe ser designado por la población en una primaria, si ese líder no unifica al país para levantarlo precisamente en un momento estelar de una elección primaria, de una elección presidencial en la que esta gente intente no reconocer resultados o intente no entregar el poder. Yo estoy seguro que si ese país, todo al unísono, con esa aplastante mayoría que cada una de las distintas empresas de opinión, de estudios de opinión señalan que más del 80% de la población quiere un cambio político, está contra el régimen, no aprueba la gestión de Maduro. Bueno, si ese 80%, que por cierto el 70% no pertenece a ningún partido político, que se declara independiente, si unificamos ese país que quiere vivir en libertad y se levanta frente a cualquier tipo de maniobra y de desconocimiento de esta gente, yo no creo que ellos puedan permanecer en el poder. No creo que lo puedan hacer. Si estamos efectivamente alineados, articulados en una estrategia correcta de defensa de lo que es la voluntad del pueblo venezolano, porque hay un hecho cierto. Ni el PSV quiere a Maduro. Las contradicciones internas que ellos tienen son enormes, no las sacan a flote, las mantienen. Pero repito, ni el PSV quiere a Maduro, incluso gente de esos que llaman
como se dice popularmente, chavista uña en el rabo. Bueno, esos están contra Maduro porque creen que Maduro desvirtuó el proyecto de Chávez y todo esto, y que califican que Maduro no anda en los rigores de los lineamientos de izquierda, sino que anda en otra cosa. Bueno, esa gente está incluso contra Nicolás Maduro, y creo que en una situación estelar que llegara a presentarse, bueno, yo estoy seguro que saldrían a defender una victoria popular. Esa es la Consciente primera. de que Ok. Maduro no va a poner una alfombra roja para que vengan, lo recibo, aquí está, tomen el poder. Sí. Aquí hay que pelear. Hay Ok, que pelear. esa es la primera respuesta. La segunda respuesta es, vamos a suponer, ok, que esta gente cae. Ya sea como tú dices, ya sea porque el pueblo en la calle da su sangre, como se dio el 11 de abril, pero mucha más porque ahora hay mayor represión y mayor control. ¿Ok? ¿Qué nos garantiza que esa gente se va y al tercer día no regresen por la incapacidad de la dirigencia política? Bueno, eso es precisamente de lo que hemos hablado. Esa, eh, ese equipo o nueva conducción, ese nuevo liderazgo del cual estamos hablando, que va a surgir de la designación que el propio pueblo haga. Yo confío en eso, porque, repito, yo no estoy inventando ni hablando mal de eh, los que han sido compañeros de viaje en toda esta lucha de nosotros, por la libertad, por la democracia. Pero lo cierto es que no pegan una. Eh, y te lo digo por un solo elemento, que es la cosa de la cual yo más me lamento. La victoria del año 2015, aplastante, de tener las 2/3 de la Asamblea Nacional, que pudo habernos dado la posibilidad de resolver esto, y que no llegara hasta el día de hoy. Bueno, ¿a dónde fue a parar? Yo creo que los responsables de esa conducción, bueno, de alguna manera hay que tener, eh, ¿cómo se dice?, prevención frente a las cosas que señalen. Una Y cosa, siguen mira, cometiendo los Andrés, errores. vamos a hablar claro, vamos a hablar claro, a ver si estás de acuerdo conmigo. Hasta los imperios, hasta los más grandes imperios, ¿no? Han tenido su crecimiento, su gran auge y su decadencia. Los romanos, los ingleses, los españoles, los grandes imperios, llega un momento en que se vienen abajo. Nuestros partidos políticos, fundamentalmente ADECOPEI, que son los que han hecho historia realmente porque han gobernado, ¿ok? Esto no es la desaparición definitiva, así como desaparecieron los liberales, ¿no? La desaparición de ellos, que es otra gente diferente que tiene que gobernar y que lamentablemente la gente joven que le tocó ahora enfrentarse a esto en este llamado G4, tampoco han dado la talla como para tumbar esto que es tan difícil de tumbar, que es la narcotiranía. Sí, yo creo que estos partidos están en una crisis de la cual no van a salir. No van a salir porque sigue privando allí la prepotencia, la soberbia partidista, esa prepotencia partidista que no deja tomar decisiones eh, más allá de lo que no tenga que ver con sus intereses, tanto partidistas como personales. Yo creo que hay un divorcio y una falta de empatía de los partidos políticos con la población venezolana, al punto que hoy lo que te decía es realmente así. 73% de la población venezolana, si le damos crédito a esos estudios de opinión, se declara eh, independiente, no militante de ningún partido político. Pero como yo creo que una democracia debe tener y debe, eh, bueno, debe contener o tener en su seno partidos políticos, creo definitivamente que los actuales partidos desaparecerán absoluta y totalmente si no hay dentro de ellos una revisión y una renovación. Yo no estoy hablando solo de la dirigencia, estoy hablando de la práctica de esos partidos y cómo se relacionan
con los ciudadanos. A eso me refiero también. Andrés, nos queda solamente un minuto. ¿Qué te gustaría decir y aclarar en ese minuto que queda, convocándote para otra conversación y que no sea Gracias. dentro de un año como esta? ¿Ok? Así es. Bueno, no, yo lo aprovecharía en este minuto para decir lo siguiente. Hacer valer la mayoría que somos. ¿Cómo hacer valer esa mayoría? Hacerla valer por empujando por la vía de darle fortaleza y respaldo, participación de los ciudadanos a esas primarias presidenciales. Creo que los ciudadanos tienen en sus manos la posibilidad de corregir los errores de la dirigencia política. Yo creo que tienen en sus manos esa posibilidad. Si trabajamos en dirección organizadamente y en dirección a hacer valer esa mayoría de la cual hablo, que es aplastante frente al régimen, yo creo efectivamente que podemos salir adelante. Porque de una cosa sí estoy absolutamente seguro, que el régimen podrá tratar de manipular políticamente y seguir tratando de extorsionar políticamente. Pero creo que la cabulla se les agotó. No tienen recursos para responder a los trabajadores, no tienen recursos para mejorar los salarios, no tienen posibilidad de recuperar servicios públicos, no tienen posibilidad alguna de seguir engañando. Yo creo que a Maduro se le agotaron las mentiras, se le acabó el embuste y en ese sentido lo que viene es mucha más presión, mucha más exigencia y mucha más necesidad de cambio, convencimiento de cambio por parte de toda la población venezolana. Gracias, Andrés. Andrés Velázquez. Gracias.